Continuando con la composición, entonces nos hacen falta aquí hablar de uno por sector ecológico, también representados por ONGs o alguna entidad que tenga personalidad jurídica y que sea del gremio de la protección del medio ambiente. Uno por el sector comunitario, independientemente de los que van por los sectores sociales. Y estos 5 finales hace parte a lo que la Constitución nos dice como la representación de las minorías. Entonces está distribuido entre un miembro por las comunidades indígenas, un miembro por las comunidades negras o afrodescendientes, uno por los isleños y raizales y 2 por grupos de mujeres que hagan parte de organizaciones no gubernamentales. Los miembros, de acuerdo a la ley 152 y también por instrucción constitucional, están elegidos durante 8 años, el periodo es de 8 años. Después de que los gremios entregan las ternas, es el presidente de la República el que hace la designación y se deben renovar cada 4 años el 50% de los miembros para garantizar también un poco de participación activa de diferentes personas. Quiero decirles, por otro lado, que el Consejo Nacional de Planeación, a pesar de que tiene su labor consultiva, que es consultiva, pues, y no tiene voto dentro de las determinaciones, pues hace una tarea muy importante que es dentro de los principios legales que vimos, es el de la participación ciudadana. Si bien de pronto no hay una amplia participación, sí es necesario hacerla a través de representantes. Entonces, con el Consejo Nacional de Planeación, que es una nueva autoridad que conocemos a través del Plan Nacional de Desarrollo, se cumple la labor de participación ciudadana. Para hablar de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, les voy a hablar del artículo 341 de la Constitución Política de Colombia y del capítulo 4 de la Ley 152 de 1994. Entonces, con respecto a la elaboración, la Constitución nos dice que el Gobierno Nacional elaborará el Plan Nacional de Desarrollo con participación activa de las autoridades de planeación, de las entidades territoriales y del Consejo Superior de la Judicatura, y se someterá el proyecto correspondiente al concepto del Consejo Nacional de Planeación. Oída la opinión del Consejo, procederá a efectuar las enmiendas que considere pertinentes. Sin embargo, la ley nos cuenta nuevas disposiciones donde se incluye entonces el COMPES y nos habla específicamente de que si bien la elaboración del proyecto hace parte de las labores del Gobierno Nacional, es el Congreso quien va a hacer el periodo de aprobación del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces el gobierno somete ese plan o ese borrador del plan o la formulación inicial, la somete a diferentes escrutinios o controles por parte de otras entidades, pero la aprobación final la hace el Congreso. Con respecto a la formulación inicial, tenemos que decir que una vez, que es la primera etapa, ¿no? Una vez elegido el presidente de la República, debe empezar con su gabinete y todas las autoridades que ha elegido para los departamentos administrativos, como el Departamento Nacional de Planeación y demás, iniciar con las tareas de formulación. Entonces nos dice que una vez elegidas las dependencias, el presidente, las autoridades de planeación, que son las que les nombro arriba, le presentarán al presidente o a las personas que designe para tal tarea el apoyo administrativo, técnico y de información que sea necesario para que se adelanten las gestiones indispensables para iniciar esa formulación. Pasamos al tema de la coordinación de las labores de la formulación. Entonces, esa coordinación
la realiza el director del Departamento Nacional de Planeación. Él es el encargado de la coordinación de ese proyecto. Ese proyecto sería la formulación inicial o del primer borrador del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces vamos a entender que el director es el coordinador del PND. Entonces el presidente le da unas instrucciones y le va a decir cuáles son las labores que debe realizar con respecto al Plan Nacional de Desarrollo para que realice el director del departamento. Entonces, en coordinación con esas autoridades, los ministerios, las entidades territoriales, las regiones administrativas, se realizará la planificación de todas las estrategias, metas y proyectos que serán incluidas dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Hablamos de la participación activa de las entidades territoriales. Por supuesto, entonces, ya vamos a determinar que las autoridades nacionales y las entidades de planificación regional deben trabajar mancomunadamente para garantizar la participación activa de las autoridades de planeación, es decir, que deben existir, además del foro que hace el Consejo Nacional de Planeación, debe existir una armonía en el trabajo entre las autoridades planificadoras de nivel nacional y las entidades planificadoras regionales. Entonces, se debe garantizar que el proceso de la elaboración del plan cuente con la participación activa de todas las autoridades planificadoras, incluyendo las nacionales y las regionales. Venimos con la idea, luego de elaboración de ese primer borrador, se debe emitir un concepto por el COMPES, que es el Consejo Nacional de la Política Económica y Social. Entonces, ese director del Departamento Nacional de Planeación presenta a la consideración del COMPES ese proyecto o borrador o plan inicial, se lo entrega completo, le entrega todos los elementos, los componentes de ese PND, y lo que corresponde al plan de inversiones deberá contar con un concepto previo con respecto a las implicaciones fiscales de cada uno de los proyectos que lo va a emitir el CONFIS. Ustedes ya saben que todo lo que tenga que ver con financiero, presupuestal y etcétera, es el CONFIS quien va a hacer el primer aval antes de presentarlo al COMPES. Recuerden, incluso en las preguntas del parcial hablaba, ¿quién hace la primera evaluación de ese presupuesto, de ese tema? El CONFIS, antes de entregarlo al COMPES. Entonces, luego de que el COMPES lo revisa y si aprueba el documento que se ha consolidado, ya cuando el documento tenga la totalidad de las partes del plan, entonces se realizará un COMPES ampliado, quiere decir con todos los miembros del COMPES, y se va a invitar a la participación de diferentes entidades territoriales, 5 gobernadores, 5 alcaldes, como representación de las entidades territoriales, que entonces van a entregar el aval de ese Plan Nacional de Desarrollo con la formulación inicial. Aquí nos habla después del concepto del Consejo Nacional de Planeación. Entonces el COMPES ya entrega la aprobación de ese documento que ya fue previamente avalado en la parte financiera o presupuestal por el CONFIS, y ese proyecto del plan con el documento consolidado, como ya les digo, tiene que ir, así sea un borrador, debe o ser el primer borrador, porque ¿qué pasa? Si el COMPES decide que hay que hacer enmiendas, aclaraciones, lo puede perfectamente devolver. Entonces, las veces que sean necesarias, se van a hacer un intercambio de documentos con comentarios, con solicitud de enmiendas, de que se eliminen pedazos, que se agreguen otras cosas, porque la labor de evaluación que hace el COMPES con respecto a plan de inversión es muy importante. Entonces, y son obligatorios, o sea, lo que diga el COMPES es de obligatorio cumplimiento. Luego, entonces, como les digo, el proyecto del plan, ya en su documento consolidado, será sometido por parte de la Presidencia de la República o del Presidente de la República a consideración del Consejo Nacional de Planeación para que a más tardar el 15 de noviembre
realice un análisis y una discusión del mismo para que entonces rinda un concepto y formule otras nuevas recomendaciones que considere convenientes antes del 10 de enero. Si llegado el 10 de enero el Consejo no se hubiera pronunciado sobre la totalidad del plan, entonces se considera surtido ese requisito, porque el 15 de noviembre el presidente de la República enviará al Congreso copia del proyecto del plan de desarrollo. ¿Y para qué lo va a enviar? Para que inicien las labores de aprobación dentro de las sesiones del Congreso. Entonces, ya podemos ver cuál es el papel de el Departamento Nacional de Planeación, cuál es el papel del Consejo Nacional de Planeación, ¿sí? Consejo Nacional de Planeación, de la Dirección Nacional de Planeación, del director específicamente, las labores anteriores que ha hecho el Ministerio de Hacienda, luego la aprobación del CONFIS, de la parte presupuestal, luego va a venir entonces las consideraciones luego de la presentación al COMPES para que a través de un COMPES ampliado, ¿qué significa COMPES ampliado? Pues que se reúnan todos sus miembros. Ya vamos a ver quiénes son los que hacen parte del COMPES. Primero les digo que el que hace las labores secretariales, o sea, el secretario del COMPES es el Director Nacional de Planeación, y estando todos los miembros hacen un COMPES, quiere decir un documento de aprobación del documento. Ya con la aprobación del CONFIS y el COMPES se requiere un concepto del Consejo Nacional de Planeación donde se verifiquen todas aquellas viabilidades que se requieren además dentro de la planeación, y entonces, habiéndose cumplido este concepto, ya como hablan las condiciones, tiene hasta cierto tiempo para realizarlo. Si no lo realiza, se entiende como surtido el trámite del concepto y se entrega un proyecto definitivo. Dice, oída la opinión del Consejo. Sin embargo, como les digo, si no lo hace, se entiende como realizado el concepto. Entonces, el COMPES va a efectuar las enmiendas que considere pertinentes. Luego, el gobierno, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, va a presentar el proyecto a consideración del Congreso antes del 7 de febrero, para lo cual lo convocará a sesiones extraordinarias. Hasta ahí llega el tema de la elaboración del COMPES. En el papel o en la ley es un procedimiento de alguna forma sencilla, sin embargo, tiene unas labores de bastante trabajo dedicado por parte de todas esas autoridades planificadoras. Y entonces yo les pido que a través de un foro de debate revisen el Plan Nacional de Desarrollo de los años 2018 a 2022. Yo aquí lo tengo, para que revisen las 20 metas que, de acuerdo a lo establecido por el mandato del presidente Iván Duque, iban a hacer que se transformara Colombia. Quiero que revisen las 20 metas y participen en el foro indicándome cuáles son las 3 metas que ustedes consideran que son tan importantes que deben continuar siendo metas dentro del Plan Nacional de Desarrollo del nuevo mandato del presidente Gustavo Petro. Les dejo el foro y los videos para que participen. La página es muy fácil, está dentro de el dnp.gov.co y ahí pueden encontrar fácilmente, o si no por Google, PND, se llama Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad.